Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Borge Luis Jorges, funambulista del cuento fantástico, reformador de la lengua, intrincado laberinto hablar de él. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, el día que Borges lloró. ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. En esta ocasión hablaremos de Borges y su filosofía. Mi nombre es Alan Argüello y espero que lo disfruten mucho. Perdóname, no puedo hablar más alto. No sé cuándo me oirás, tú, a quien me dirijo. ¿Y acaso me oirás? Mi nombre es Jor. Te ruego que acerques tu oído a mi boca, por lejos que estés de mí, ahora o siempre. De otro modo no puedo hacerme entender por ti. Y aunque te avengas a satisfacer mi ruego, quedarán bastantes secretos que tendrás que desvelar por tu cuenta. Necesito tu voz, donde la mía falla. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos. Cuando Baal Shem quería resolver un problema difícil, se retiraba al bosque, encendía un fuego, rezaba y así en su meditación se resolvía el problema. Cuando una generación después el Mahid de Meserritz se encontraba en una situación parecida, iba al mismo lugar en el bosque y se decía: ya no sabemos encender el fuego, pero podemos decir las plegarias, y el problema una vez más se resolvía. Otra generación más tarde, ya no se sabía encender el fuego, ni se conocían las oraciones, pero bastaba con estar en el lugar en el bosque para resolver el conflicto. Al final, el rabino Yisrael de Rishin, a la hora de enfrentar el problema, se quedó sentado en su castillo, en su trono dorado, y dijo: no sabemos encender el fuego, no sabemos ya las oraciones y no conocemos más aquel lugar en el bosque, pero podemos contar la historia. Y una vez más, frente al problema, eso bastaba. Muy buenas tardes, noches, días, Gallo Escuchas. Yo soy Arturo Castro y hoy Borges. El argentino, el eterno argentino, el que no le puede no gustar a nadie, ¿no es cierto, Ardilla? Hay muchas cosas. Borges el fácil, Borges el que no es difícil hacer un programa sobre él. Y como dice Derrida, nada fuera del texto. Pues vamos a comenzar con Borges, no sin antes decirle a nuestros Gallo Escuchas, como siempre, que se suscriban en nuestro Instagram, Twitter y Facebook. Búsquenos como Un Gallo para Asclepio y o Free Games, y que nos sigan en su plataforma favorita de podcasting. Estamos en Apple Podcasts, iTunes, Amazon Music, Spotify, la favorita, y YouTube para el que nos quiera seguir. Tenemos hasta este capítulo gratis la suscripción en YouTube, así que aproveche antes de que le cobremos por suscribirse en YouTube. Un agradecimiento aprovechando el a nuestra querida mecenas Betsa. Muchas gracias, Betsa, por seguir en el Patreon, y también a nuestro querido amigo Abel, que nos sigue muy puntualmente y tuvo a bien conseguirme algo de bibliografía para el día de hoy. Muchas gracias, Abel, saludos y muchas gracias, Betsa. Este programa que es sobre Borges y que muchas personas están involucradas en que se lleve a bien tener este episodio. Hemos tenido un backup porque ha sido difícil, no somos especialistas en Borges, pero vamos a hacer un muy, muy lindo y sentido programa sobre Borges. Ni en Borges ni en la tecnología, seguro. Borges, pero si quieren escuchar todos, ¿no? Si quieren saber más al respecto, evidentemente suscríbanse, sean Patreons y vayan a ver todos los pormenores de este gran episodio. Chismecito de este episodio en Patreon, nada más para chismecito. Que va creciendo nuestra comunidad en Patreon, ya. va creciendo, y ahora sí, los Patreon tienen, no digo que desde hace mucho, desde hace poco, porque apenas nos estamos habituando, los Patreon tienen ingreso adelantado a nuestro programa. Si usted lo ve los jueves, un jueves sí, un jueves no, en Patreon lo pueden ver desde el domingo, desde el lunes anterior a que aparezca en su plataforma favorita. Pues Alan, ¿nos haces el honor de arrancar con Borges? ¿Cómo pues aparece vamos, ya Borges fuera de toda en nuestra broma, mesa?
Sí, fuera de toda broma, es un autor bastante polémico. Creo que por lo menos cuando yo era más joven era indiscutible no solo su calidad literaria, me parece que eso sigue siendo indiscutible hoy, pero era indiscutible que Borges entraba en todas las mesas. Sin embargo, al parecer, conforme pasa el tiempo, los autores envejecen de cierta forma y ahora Borges se ha merecido uno que otra crítica, uno que otro vituperio. Sin embargo, hablamos de uno de los escritores que en mi perspectiva y en la de muchos otros, pues ha reformulado la lengua. Ha sido una influencia indiscutible para la literatura fantástica. Me parece a mí que es uno de los grandes referentes de la literatura fantástica en español. Un compilador lo ubica como dentro del cosmopolitismo, es decir, por la incorporación de tantos mundos, de tantos universos y sobre todo también de tantos géneros, porque a pesar de que Borges es, digamos, hijo de la literatura fantástica es su nicho, hay un fragmento de un cuento suyo del que hablaremos más adelante que se llama Tlön Uqbar Orbius Tertius, si no me equivoco. Orbis Tertius. Orbis Tertius, perdón, y dice así: ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Y bien podría ser este fragmento que habla de una serie de ciudades ficticias, bien podría ser un prólogo a la propia obra de Borges, porque es un mundo propio de laberintos, de espejos, de totalidades, de nimiedades, una imaginación tan vasta que por lo mismo, decía, ha sido una influencia muy grande en la literatura en español. Y bueno, para decir un poco de su biografía, Borges nace 24 de agosto de 1899 en Ginebra y muere en 1986. Escribe cuento, escribe también poesía y escribe ensayo, aunque es mucho más célebre por los cuentos. Obviamente vemos una tendencia a la brevedad. Se le acusa de muchas cosas, se le acusa de ser un conservador, hasta de una especie de fascista. Un facho. No recibe el premio Nobel, se va quedando ciego conforme avanza el tiempo. Esto es importante también en su literatura. Hay más de un cuento que apela a su ceguera. Y la única gloria póstuma que recibe en el sentido de los premios fue el premio Cervantes. Lo demás es historia, es uno de esos escritores que conocen hasta los que no han leído ni un solo libro. Indiscutiblemente vamos a tratar de buscar si algo hay de filosófico en su literatura. Exacto, hacer ahí como el disclaimer de que vamos a intentar ver el hilo filosófico alrededor de la obra de Borges, si bien no vamos a abarcar toda la obra de Borges porque es mayúscula, es muy muy grande la cantidad de cuentos que tiene y de poesía. Vamos a intentar más bien hacer un enhebrar lo que tenga que ver con la filosofía. No nació en Ginebra, nació en Buenos Aires, pero murió en Ginebra. Ahí se te fue, pero... Es cierto, tienes razón. Sí, murió en Ginebra. Sí, su padre bebía una ginebra cuando nació, pero sí, me equivoqué. Sí, es el porteño por excelencia, el porteño más universal. ¿Tú habías ahí visto algo de la biografía contada por Fernando Savater? Sí, bueno, más bien, me gustaría a lo mejor hablar un poquito después. Es más bien la recepción que tiene Borges en España. Dejaría a lo mejor este espacio y ya hablando un poco de la recepción posterior, pues me gustaría tratar este tema porque no es el único que va a estar hablando desde su primera persona o desde la primera persona de cómo recibe, cuál es la gran influencia. Pero no sé, o quieren saltarlo, adelante, ¿cómo ves tú? Me parece a mí que la pregunta a responder antes de iniciar con el análisis puntual de la relación entre Borges y la filosofía y en particular de lo que se puede colar de ella en sus cuentos, en su literatura, es hacernos la pregunta de si es Borges un filósofo y si lo fuera, qué tipo de filósofo sería y si no lo fuera, cuál es su relación con la filosofía. A mí me parece que mi respuesta corta es que no es un filósofo. Y esto lo digo basándome en un par de cosas. Al corregir, me parece que los relatos de ficciones dice lo siguiente: dos tendencias he descubierto al corregir las pruebas en los misceláneos trabajos de este volumen. Una,
a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que encierran de singular y maravilloso. Esto es quizá indicio de un escepticismo esencial. Evidentemente Borges toma postura, se muestra como una especie de escéptico, y esto va muy bien con la relación que yo creo que tiene con la filosofía, porque si bien mi respuesta corta sería, Borges no es un filósofo, es un escritor, por el otro lado, que se nutre de la filosofía, es un escritor que crece con la enciclopedia británica a su disposición, que es un escritor que crece como un lector ávido de la enciclopedia británica, y por eso puede estar en contacto con la filosofía. Además, según su biografía, empieza a leer en 1918, durante su estancia en Suiza, a Kant, a Nietzsche y al filósofo que se convertirá en su favorito, que es Schopenhauer. Y si vemos con detenimiento algunos de sus cuentos, podemos notar que efectivamente están poblados de filosofía, aunque Borges no sea en sí mismo un filósofo, es decir, no es un teórico de la filosofía, no es un pensador que proponga una hipótesis, sino es alguien que, conociendo, teniendo como esta historia de la filosofía, en particular de la metafísica, se sirve de ella como material o como materia prima para hacer sus cuentos. Si fuera un filósofo, sería en todo caso, como dice él mismo, una especie de escéptico, alguien que puede desplazarse entre hipótesis o entre teorías filosóficas, y además un escéptico que también es un esteta, porque ve en ellas el valor de la belleza que pueda llegar a contener, y la posibilidad que hay en estas ideas de convertirse en una narración fantástica. Ok, bueno, no sé si se había comentado, pero bueno, me gustaría a lo mejor partir desde mi prejuicio, y como todo, como siempre se hace acá. Yo conozco un poco a Borges y tal vez por lo mismo estoy un poco limitado respecto a lo que se podría llegar a decir acá. Y ya les había comentado, no es la primera vez que tengo esa extraña confusión con Borges respecto a su escritura. Me vuela mucho la cabeza el hecho de no saber si es una realidad, si es una ficción, si es una realidad ficcionada, si es una ficción que busca la realidad, pero creo caer en esos juegos que busca el argentino y pues ser parte de lo mismo, ¿no? Creo que incluso, o me gustaría pensar que se trata de un juego que hace Borges con los novatos respecto a su obra. Yo empiezo a leer el Aleph un poco después de salir de la universidad, tal vez un año antes de terminar, después no recuerdo la fecha, pero es el Aleph el que leo. Sin embargo, me parece algo extraño porque, como les comento, hay una mezcla entre la realidad y la ficción que en gran medida se debe o imagino que se debe a la lectura de la Enciclopedia Británica, que es la versión de 1911, y que Borges, como un gran erudito y como un gran narrador, me imagino, hace esa mezcolanza para crear unos nuevos mundos, unos nuevos personajes, nuevas ficciones. No le tomo gran importancia, para ser honestos, nunca he sido gran fan. Sin embargo, encuentro un poco más de esta filosofía o estas cuestiones reflexivas en los pocos poemas que puedo llegar a leer respecto a él, porque un poema por sí mismo puede llegar a leerse de diferentes formas, igual un cuento, pero por lo menos el poema no te la terminas de creer que sea 100% real. Creo que es la magnificencia de la poesía. En cambio, veo en la literatura algo más complicado porque realmente a mí me choca no saber si es verdad o si es mentira. Y en la poesía, pues como decía Aristóteles, la historia cuenta los hechos, la poesía cuenta lo que puede llegar a ser, ¿no? O eres consciente de que es una posible mentira. Y últimamente, pero me parece un poco exacerbada las biografías que pude leer de él. Evidentemente es muy repetitivo, prestan gran importancia a los viajes, a sus lecturas, a las amistades. Creo que me doy de topes con la pared
porque en autores como, por ejemplo, como José Emilio Pacheco, que también tiene un texto sobre Borges editado en Era, solo trata algunas cosas medias superfluas y termina como que cayendo en los lugares comunes. Eso para mí también no resuelve nada, sobre todo en el momento de hacer una interpretación de la literatura, porque a fin de cuentas son amigos literatos, no propiamente filosóficos, y creo que ahí es donde nos podemos ver un poco limitados tratando de buscar la filosofía en Borges o tratar de hacer unos análisis filosóficos. Me parece, y esto es una aceptación mía respecto a mis lecturas, que en todo caso debí haber ido a bibliografía filosófica, algunos textos más académicos para rascarle, ¿no? Sin embargo, pues las lecturas, como nos decía Alan, un poco regañándonos, tenemos que ir directo a la lectura para ver qué es lo que dice el autor, ¿no? Es una cosa evidente ir directamente a las fuentes, dirían por ahí los fenomenólogos y los hermeneutas y todos estos señores. Sin embargo, me cuesta un poco de trabajo, la verdad, soy honesto. Y ahorita que decía Arturo respecto a Fernando Savater, me encontré este pequeño texto que se llama Fernando Savater, Borges, la ironía metafísica. Y a diferencia de otros textos que pude leer respecto a la vida y la obra de Borges, creo que es la que más me llamó la atención, les digo, por una limitante tal vez bibliográfica, y que le toca ir a Francia a conseguir unos libros traducidos de Borges y se apropia de ellos y se siente muy feliz porque es de los únicos españoles que llegan a leer a Borges. Y similar a lo que le pasa con Cioran, igual con Savater, que se convierte en su amiguito y todas estas cosas, y que termina haciendo su tesis doctoral sobre Cioran, por ejemplo. Savater empieza no a hacer la difusión ni la divulgación de Borges, porque cuenta que él le tenía tanto aprecio a su literatura que lo quería como propio, que lo quería como sí mismo, que no quería que alguien más lo leyera salvo él, y que en alguna de las tantas discusiones que tuvo influencias en la actualidad, y pues señaló a Borges. Y lo que le pareció sorprendente es que varios maestros se le acercaron, uno o dos, no son varios, pero son un par, limitada el mercado de Borges en España. Y les digo, pues llega ya tarde, y que cuando empieza a ver las primeras conferencias, que incluso llega a ser invitado, pues ya se siente medio desprotegido, casi de que yo conocí a Borges antes de que fuera mainstream, o una madre así, se siente eso en la escritura de Savater. Y a partir de eso pues empieza la difusión, ya con la caída, si quieren, del franquismo y los limitantes que tenían a nivel cultural, empieza la distribución de Borges, porque también, y una de las cosas importantes que tiene este señor argentino, fue que gracias al desarrollo cultural que tiene él y otros compañeros, pues se da un crecimiento de editoriales a nivel Argentina y a nivel América Latina. Y que también se convierten en las exportaciones para hacerlas llegar a Europa, y de manera viceversa en Argentina y en México se empieza a desarrollar la traducción gracias a personajes como Borges. Pero bueno, hasta aquí a lo mejor los indicios sobre el acercamiento y algunas pautas respecto a su vida antes de pasar a nivel filosófico. A mí me Antes causa de pasar mucha... ya a los textos como tal. Sí. ¿Quieres decir algo, Arturo? No, adelante. A mí me causa perplejidad la perplejidad de Ardilla. Iba a decir que lamento estar en desacuerdo con él, pero no lo celebro. Porque una cosa es un juicio de gusto, ¿no? O sea, lo que Ardilla critica de Borges es no saber separar la realidad de la ficción, vamos a decirlo así, ¿no? Pero esta es precisamente la fortaleza de Borges. Es el mismo caso de Kafka, ¿no? Borges lo lleva a otro lado porque Borges utiliza mucho el documento falso. Lo vemos, por ejemplo, en Pierre Menard, el que supuestamente escribió realmente el Quijote, y lo vemos en Plon,
cita autores que sí existen, cita personas que sí Ajá. existen y quiere hacer esta mezcla entre la realidad y la ficción. Hay gente que fue a buscar la Enciclopedia Británica para ver si estaba ese volumen que hablaba sobre Tlön, ¿no es cierto? Hay gente que fue a buscar el verdadero libro escrito de Pierre Menard y tal. O sea, Borges, realmente esa es una de sus fortalezas, que dentro de su narración confunde realidad y ficción y hace que creas que esas cosas ocurrieron en la realidad. Obviamente todo lo que hace Borges es ficción, lo discutimos en otra ocasión, todo es ficción, y además es una característica de la literatura fantástica, ¿no? Salgámonos un poco de Borges, vayamos al boom latinoamericano. Estamos, por ejemplo, con Cortázar. Tienes un relato que comienza de una forma completamente normal en París y una señorita de repente empieza a vomitar conejos. Me parece que este salto entre una situación completamente convencional y una situación extraordinaria sería la nota definitiva de lo fantástico. Insisto, es algo que pasa también con Kafka. En el primer relato que escribe Kafka, que es el de La condena, es un relato semi-autobiográfico donde confunde hechos reales con ficción, y esa es precisamente la fuerza de estos escritores que se han comprometido con la literatura a tal grado que ellos mismos no distinguen la literatura de la vida. Vivir es escribir y escribir es vivir, de tal suerte que digamos, por el nivel de compromiso que tenían con la literatura, uno ya no sabe dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad. Pero a mí, a eso me refería con que me causa perplejidad, porque a mí es algo que me encanta. O sea, es una de las fortalezas de Borges, no es un escritor realista, no es un novelista de la Revolución Mexicana, ¿no? Es un escritor de cuento fantástico que utiliza como estrategia el documento falso y tiene la potencia de hacernos creer que es verdadero. Esa confusión de la que tú participas, yo creo que es un éxito para la literatura borgiana. Sí, seguro, era lo que les comentaba la vez pasada, de que creo que caigo en lo que realmente Borges quería, ¿no? La confusión total a los lectores. Pero creo que a final de cuentas, y esto ya es un problema psicológico, es que nunca le tuve mucho cariño a esta cuestión de lo mágico dentro de la literatura. Ahora que señalas lo de Cortázar, bueno, eres consciente de que es una cuestión ficcional cuando alguien está vomitando conejos, pero cuando te está hablando de piratas y te pone fechas y te pone cómo fue condenado y ahorcado, dices, bueno, ¿qué grado de ñoñez maneja Cortázar Borges para crear estos personajes y hacerlo tan verosímil, no verídico, sino verosímil, que realmente te estás creyendo, porque te habla de lugares, de tiempo, detalles que todos solamente a nivel histórico podrías llegar a comprender, ¿no? O sea, en tal año se manejaban tal y utilizaba tal lugar porque era la costumbre. Esos detalles, esas minuciosidades, claro. La verdad me parece sorprendente. No digo que sea malo, y eso es también una de las cosas que a la larga o a la cierta edad uno tiene que aceptar, ¿no? Madurar a lo mejor a nivel intelectual, filosófico o literal, es aceptar la grandeza de un autor, pero puede que no te guste, ¿sí? Sí, yo creo que es algo... Uh-huh. Y es un reto. O sea, adelante. No, sí, perdón, decía que es un reto, a mí también me pasa, o sea, cómo lidiar con esta experiencia en la que dices, no puedo dejar de reconocer la grandeza de este autor, y sin embargo no solo no me gusta, sino que me desagrada muchísimo, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Sí, y a lo mejor haciendo un poco de spoiler, la cita con la que empecé el programa es del autor Mijael Ende, un gran escritor que a mí me ha gustado mucho. Seguramente los conocerán por Michael Ende. Por Michael Ende para los gringos. Michael. Y Mijael para los alemanes. Claro. Y Mai para los latinoamericanos. Y me gusta mucho, sobre todo, se conoce por La historia interminable, o como lo venía en la película, La historia sin fin, y ya para los que tienen un poco más de filiación, por la novela de Momo. Sin embargo, hay dos textos que están medio inconseguibles, que se llama La prisión de la libertad, y otro que se llama El espejo en el espejo. Evidentemente ya se darán cuenta por qué se llama, qué pasa cuando juntas dos espejos, pues se convierte en un laberinto. Todo el texto y los dos textos, son un tributo a Borges,
en los cuales se mezcla evidentemente la realidad y la ficción, pero creo que lo veo a lo mejor más tácito en Mijael Ende. Evidentemente es la influencia de Borges, pero veo más presente los problemas existenciales que aquejan pues a todas las personas. Y sobre todo creo yo se debe a que Ende es un heredero más del existencialismo y de los problemas europeos y de toda la filosofía alemana, que en Borges pues no están tan directos, ¿no? Borges es más un heredero del kantismo, de Schopenhauer, de estos filósofos medios, tal vez alguno que otro medio underground o menos espectacular, que Hegel o que Fichte o que Schelling, y que se los va apropiando también para ir desarrollando a lo mejor su obra. Y en Ende creo que está evidentemente la mezcla, la gran influencia de Borges, pero veo más tácito, más implícito los problemas del existencialismo, de la filosofía de la existencia en su escritura. El solo hecho de que se llame La prisión de la libertad o El espejo en el espejo, se ve pues más implícita la filosofía. Ahora, no quisiera desviarme mucho, pero sí recomendarlos. Sobre la todo filosofía existencialista, ¿no? Ajá, la filosofía existencialista, y recomendarlos sobre todo porque filosofía de la existencia, vaya, para no quedarnos en el existencialismo solamente. Y recomendarlo sobre todo porque creo que a los alemanes les termina mamando Borges, desde a lo mejor este autor hasta si quieren Sloterdijk, en las conferencias estas que se llama Venir al mundo, venir al lenguaje, se la pasa citando a Borges en varias conferencias, y principalmente el libro de arena. Hay una cosa media mágica, mística para a lo mejor para los alemanes, que también no me he puesto a hacer la tarea para ver cuál es el gran simbolismo al que están aplaudiendo o al que están encaminándose, pero que se nutre mucho de la novela, no de la novela, de los cuentos de Borges, ¿no? De las ficciones. Sí, yo creo que le estás pidiendo peras al olmo, en el sentido de que, claro, no te vas a hallar con una filosofía de la existencia. Si quieres eso, ve a leer los cuentos del muro de Sartre, o la literatura es decir, o Dostoyevsky, por ejemplo, que es un maestro del existencialismo desde la literatura. En Borges hay filosofía, aunque no necesariamente existencial, y creo que es otra de las críticas clásicas a Borges, ¿no? Le dicen, es que es demasiado cerebral, como si eso fuera un problema, pero más allá de la discusión como, insisto, desconectada de la obra, me gustaría comenzar ya de una vez con un ejemplo, porque tú mismo mencionabas la poesía, y es un poema que a ti te gusta, que se llama El Golem, que me parece, ya para ir empezando, una de las demostraciones que hay filosofía en Borges. Bien. Filosofía de otros autores, por supuesto, pero trabajada en el espacio literario, en el espacio poético. Empieza así, y no sé, no lo voy a poder leer como lo hace él maravillosamente, pero ahí está en YouTube, este poema leído por sí mismo. Dice: sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, y en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que es la esencia, cifre de Dios, y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. Bueno, y así sigue el poema. Lo que quiero demostrar con y lo pueden verificar nuestros gallo escuchas, es que está partiendo de una pregunta filosófica y sobre todo de un desarrollo específico de esta pregunta, que es cómo se relaciona el lenguaje con el mundo. Y cuando dice, sí, como afirma el griego en el cratilo, se está refiriendo a Platón, y se está refiriendo al texto de Platón, en el que habla sobre el lenguaje y en el que se pregunta si cada palabra tiene una correspondencia directa con las cosas. Si en la palabra Nilo está todo el río Nilo, si la palabra rosa contiene a todas las rosas. Y además, y esto me parece también el ejemplo de cómo se traslada, porque hay una premisa que está en el cuento de Tlón,
La premisa es que Borges lee la filosofía como una rama de la literatura fantástica. Entonces, como decía al principio, utiliza la filosofía como una potencia para escribir una historia. ¿Cuál es la historia aquí? Debe haber un nombre que al pronunciarlo nos dé la capacidad creativa que tiene Dios. Debe haber un nombre que al pronunciarlo le dé vida a un golem, y por eso se llama el golem. Y es un rabino que le da vida a un monstruo y que lo empieza a casi que educar y entrenar, y después ve las torpezas de ese monstruo y termina reflejando la relación que tiene con el golem, que se pone a imitar al rabino mientras hace sus oraciones, y lo hace muy torpe y estúpidamente porque nunca puede hablar por sí mismo, y dice, ¿y cómo me verá Dios a mí? ¿Cómo verá Dios al rabino que también le hace sus plegarias? Entonces, en este poema del golem hay una pregunta, y la pregunta es cómo se relaciona el lenguaje con el mundo, pero también hay una posibilidad, ¿qué es lo que pueden las palabras? Y además hay una intuición que debe tener todo escritor de literatura fantástica, y es que en las palabras hay algo de magia. Las palabras tienen la posibilidad de dar vida. Todo eso en un poema. Ya. Sí, todo eso y más. Y a colación del golem, que justo este episodio a Borges ha sido medio accidentado, es que yo traía, la introducción que hice fue un texto talmúdico que pone Giorgio Agamben en un textito que referencia a Borges, que se llama El fuego y el relato, en el que habla justamente del lenguaje, de la filosofía y la literatura, y tiene este texto talmúdico que también referencia de Scholem, que referencia Borges en el Golem, sobre el rabino que, bueno, sobre el pueblo judío que generación tras generación pareciera que se va haciendo difícil la tarea para resolver un problema, ¿no? La primera generación va y dice la plegaria, y dice la oración, y enciende el fuego, y hace un ritual en un lugar específico del bosque, pero conforme van pasando las generaciones, se pierde y se rompe, y llega el último y dice, pues ya no sabemos dónde está el bosque, pues ya no nos sabemos la oración, ya no nos sabemos encender el fuego, pero aún así funciona, y lo que funciona es el poder contar la historia, ¿no? Ya no es el hacer el ritual, sino el contar la historia, y eso le vale igual al pueblo y le vale igual, se refiere a Dios, que les vale para volver a ayudarlos a salir del problema, pero en la referencia, si lo traspolamos a la literatura o a la filosofía, pues ya no vale igual que lo digas, sino que vale el cómo cuentas tú la historia, cómo lo haces, porque sí, justo como lo dices, lo que vale dentro de la filosofía ahora, y quizá con excepción del positivismo lógico del Círculo de Viena, es el lenguaje, es la palabra, ¿no? Que son las dos posturas que ocurren en las mismas épocas de Borges, entre los positivistas lógicos y los hermeneutas heideggerianos, que es qué onda con la palabra, ¿no? Y esta gran intromisión que tiene Borges, no dice de la filosofía en el clon, no dice que la filosofía es una rama de la literatura, habla específicamente de la metafísica. No, de lo que habla es, la metafísica, no es de la filosofía, es la metafísica, es una rama de la literatura. Y si te fijas, muy parecido a la literatura fantástica. A cariz que también tenía un poeta del que ya habíamos hablado, que era Fernando Pessoa, que es el de desconfiar de la metafísica como algo valedero por sí, sino más bien que la metafísica te sirva para echar mano a otras cosas, pero no para dar certezas, que de fondo es lo que dice Borges, la metafísica está chida, pero es una rama de la literatura fantástica. Sí. A mí me traía también mucho a cuenta porque no es el único referente que estará haciendo Borges respecto a la cábala, y hay que también considerar que para la cuestión cabalística pues se trata de infinitas posibilidades. El hecho incluso de la misma pronunciación que hace el rabino respecto al golem es una palabra sagrada. La historia cuenta de que cuando Dios da vida al hombre, pronuncia una palabra, la que según algunos cabalísticas está reunida toda la Biblia de izquierda a derecha, y que esa palabra es el insuflo. Ajá, es el insuflo, y con lo que se va a crear la misma vida. Se cuenta que dentro de esta historia, cuando el
el rabino pronuncia, descubre, bueno, cuando pronuncia la palabra es porque ya la había descubierto y tenía la posibilidad de dar vida. El problema, se cuenta dentro de la leyenda, es que la pronunció mal. La descubrió, pero la pronunció mal, y por eso el golem es torpe y no tiene conciencia. De hecho, la leyenda cuenta y que se le tiene que poner ciertos papelitos en la boca y a partir de eso hace las acciones. Es en la novela de Sholem. Ajá. Pero pues sí, justo en la novela de Sholem lo tienes que alimentar para que haga la acción con el papelito. De manera torpe, así. Ajá. Pero con el Borges es muy tierno porque es el papá que lo ve y dice, este es mi pie y este es tu pie, este es mi mano y este es tu mano. y lo ve torpe barriendo la sinagoga y dice, sí, escribí mal o lo dije mal. ¿Qué dirá Dios de nosotros al vernos torpes a nosotros? Pero es un papá muy tierno que lo ve y le dice, qué bestia hice, qué asco de hijo he creado. Te quiero, me caes bien, hijo. Sí, y bueno, más que la historia misma, es la idea de la infinitud o de palabras, de conceptos, de ideas mismas que se pueden crear a partir de la cábala. Y creo que también por eso les encanta a lo mejor a los alemanes, porque se trata de la condición poética creadora que ya habíamos hablado en un montón de episodios. La poiesis como eso, como creación de un nuevo mundo, como la fabricación de nuevas palabras, y a partir de estas nuevas palabras se te abre el mundo a lo Wittgenstein, ¿no? Y creo que por eso mismo entre los alemanes, evidentemente, y los y lo mejor con la condición de la poiesis muy aristotélica, le termina fascinando a Borges por la posibilidad de crear escenarios distintos a los de la realidad, ¿no? La palabra no solo crea una nueva forma de ver el mundo, sino que crea nuevos mundos, da pauta a esa nueva ficción, a esas cosas que dices, bueno, puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero por lo menos ha sido creado a nivel imaginación. Y esa es creo que a lo mejor una de las grandiosidades de Borges, cuando se enfrenta a una filosofía que viene estructurada a partir del mismo lenguaje. Sí, y bueno, en este cuentito que sí empieza de manera muy pesada a la hora de leerlo y de escribirlo, que está muy lindo del clon, Urbis Tertius, justo lo que se da es la posibilidad de inventarse libros, de inventarse referencias y de inventarse un lenguaje y de inventarse palabras, y hace una sintaxis, hace una morfología de cómo funciona este lenguaje inventado. Y no existe el sustantivo para referirse a la luna, sino lo que existe es un verbo nada más para las cosas que hace la luna. No como un sustantivo, sino como un verbo que aparece y da una ligera explicación de cómo funciona el lenguaje, y se inventa ahí sus palabras y escribe en el lenguaje, no me acuerdo si es el lenguaje de Tlön o el lenguaje es que Tlön es el país, ¿no? Tlön no es el de Ugbar. Ugbar es como el lugar entre las montañas que resultó ahí, y se inventa toda la gramática para representar en 2 rengloncitos del cuento. No existe el sustantivo, sino que existe un adjetivo, y hay monosílabos que nos funcionan como adverbios o que nos funcionan como pequeños conectores proposicionales del lenguaje, porque justo lo que le gusta a Borges es inventar a partir de la palabra. Por eso se clavó con los textos talmúdicos, que tiene mucho la hora del cante y de la pronunciación. No sería una casualidad. De la pronunciación y te digo, de esa multiplicidad interpretativa, porque también hay que considerar que para la lectura del hebreo, pues sí, una lengua que no tiene vocales, sino puras consonantes, te da la posibilidad de hablar y de que una palabra tenga un montón de significados, como todo idioma, pero en este a lo mejor se ve reflejado un poco más, porque está limitada. Puedes crear otras palabras que a lo mejor es el nombre de Dios, pero estás pronunciado algo más terrenal y mundano, por ejemplo. Creo que también esa es la parte interesante. No sé qué tanto se hubiera metido Borges en otra tradición dentro del judaísmo,
pero sí está también presente en este texto que ya había mencionado un poco antes, que es el de 7 noches, editado por el Fondo de Cultura, que son una serie de conferencias y en la cual dedica uno a la cábala y desarrolla un poco más la idea de la creación y de Sholem y de la mística y del golem, pero ya de manera más narrativa. Creo que ahí queda un poco más desarrollada esta idea del mismo infinito y de la palabra como creación, no solamente imaginaria, sino como incluso hasta tomándolo de manera ya más sincera, real y verosímil, con el ejemplo del golem y crear incluso la misma vida o la conciencia. Bueno, no tal vez la conciencia, ¿no? Pero sí una vida ahí representada. Claro. Siguiendo con el tema que ya abrieron ustedes, que es el de la relación entre la literatura y la realidad, y profundizando en el cuento de Tlön Uqbar Orbis Tertius, del que hablaba Arturo, pues nos encontramos con dos personajes, con Borges siendo él mismo, porque eso también lo hace mucho en su literatura. Siempre hay un Borges que aparece como personaje y él mismo ha dicho, tiene un poema sobre esto, ¿no? El otro sobre Borges y yo, ¿no? Y a veces dice a Borges, ahora Borges es el escritor y yo soy otra cosa, y siempre está haciendo este juego de espejos. Aquí aparece con uno de sus amigos, con quizás su mejor amigo, que es Bioy Casares, discutiendo sobre la posibilidad de una novela en la que el narrador en primera persona tergiverse los hechos y nadie sepa nunca nada que ocurrió, y se encuentran con esta enciclopedia falaz, una versión de la enciclopedia británica, que esto también es muy biográfico porque Borges pues creció con esta enciclopedia, y luego empiezan a ver, Bioy Casares hace una referencia a los heresiarcas de Uqbar, y la referencia es hermosa, dice: los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Y entonces Borges se obsesiona con esta frase y dice: ¿pero de qué estás hablando? ¿Cuál Uqbar? Evidentemente saben, y esto también bofetada con guante blanco a ardilla, porque en una parte del cuento dice: ¿quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz, obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Borges está diciendo: es un invento. Es un invento, Tlön es un invento, en mi cuento es un invento, alguien lo inventó, pero se obsesiona con esta invención, y al obsesionarse con esta invención se da cuenta, y aquí lo quería resaltar lo que había dicho Arturo, que está diciendo qué es lo que se puede hacer con el lenguaje. Es decir, si habitar el mundo es habitar un lenguaje, o como decía Wittgenstein, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida, ¿qué tipo de lenguajes podrían dar la posibilidad a qué mundos, no? Entonces se empieza a imaginar a unas naciones idealistas donde su lenguaje y sus derivaciones presuponen este idealismo, donde el mundo no es para ellos un concurso de objetos en el espacio, sino no hay objetos en el espacio, sino solo ideas. Es una serie heterogénea de actos independientes, es un mundo donde cada piedra tendría un nombre, por ejemplo, ¿no? Es un mundo donde la cultura clásica dependería de una sola disciplina, que es la psicología, porque sería un mundo donde no se admite que haya realidades que trasciendan a la mente. Es un mundo que parte de presupuestos completamente diferentes al nuestro. Y me parece que aquí sí ya se está aventurando a hacer filosofía desde la literatura, porque está imaginando y diciendo cómo sería un mundo donde no se partiera del materialismo. De hecho, en el cuento habla del materialismo como la hipótesis más escandalosa, como la hipótesis menos aceptada, como la hipótesis más rara que le pudo haber tocado a los habitantes de este mundo ficticio. Sí, en Uqbar el materialismo no entra. Ajá. Sí, como que dice, son idealistas. Entonces dice, ¿cómo sería un mundo completamente opuesto, con bases psicológicas y metafísicas completamente opuesto? Todo desde el lenguaje. Y me parece que lo que demuestra es que eso que acabo de decir, ¿no? Que el lenguaje transforma el mundo, que el lenguaje es nuestra forma de habitar el mundo, y que si cambias el lenguaje, cambia por completo el mundo en el que habitamos. Sí, tiene ahí una cita sobre Hume y Berkeley muy bonita en el cuento, en las primeras páginas, que dice: Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación aquí en la Tierra, pero es del todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son
idea, son idealistas congénitamente. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes, en lo temporal, no en lo espacial. Sí, el mundo existe porque lo piensas, ¿no? Más o menos. Podría ser, este mundo, esta realidad es porque puede ser pensada, no porque puede ser tocada, no porque puede ser sentida, sino porque la puedes pensar. ¿Sale? Por eso empezaba con Derrida, que Derrida escribe ahí hablando de la literatura, dice nada hay fuera del texto, para meterlo ahí con bueno, no sé si Derrida leyó a Borges, pero sí existe unas insinuaciones ahí dentro de la filosofía todavía. Con Heidegger no Además, sé. Hay una consecuencia de esto que decías, Arturo, de que en lugar de partir o de presuponer el materialismo, partir del idealismo y decir cuál es nuestra única prueba de que el mundo existe, pues nuestros procesos mentales, por eso la psicología es lo más importante. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que se olvida, se pierde la necesidad de buscar la verdad. Y aquí aparece la cita que mencionaba hace un momento, dice, los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Y lo que hace, me parece a mí, este cuento es una suerte de espejo, porque nos revela nuestra propia cara, es decir, nos revela que nosotros, que toda nuestra ciencia, por ejemplo, podría ser también una rama de la literatura fantástica, que nuestra obsesión por la verdad y la verosimilitud puede ser también una obsesión metafísica, que puede ser también una obsesión de la forma en cómo nos relacionamos con el lenguaje, es decir, que esta cosa de la verdad también podría ser parte de la literatura fantástica, nuestra obsesión por la verdad. Puede haber un mundo perfectamente funcional sin esta obsesión por la verdad, donde sus intelectuales no busquen la verdad, ni la verosimilitud, sino el asombro. Puede haber un mundo donde nos relacionamos con el lenguaje desde el punto de vista lúdico y no con este compromiso epistémico que tenemos con el lenguaje de descubriremos la verdad a través del lenguaje, afirmación que a mí me parece completamente inalcanzable, inverosímil. No, claro, porque justo lo que acabas de decir, lo que hace es ponerlo a través del espejo, es decir, el mundo al revés, pero no como el país de jauja, sino es nosotros hemos fundamentado Occidente o este mundo que nosotros pensamos por medio de la filosofía, como la madre de todas las ciencias, pero ahora qué tal que es la psicología, y da estos pistazos súper lindos que tiene ahí un guiño incluso a Walter Benjamin cuando está hablando de las cosas que se copian, ¿no? Les pone un nombrecito que son los Ronir, y los Ronir son los objetos cotidianos que surgen ahí, pero que luego de ellos se hacen copias, y las copias salen mejor. Dice, en el 9º grano de la copia a veces es más linda y con más detalles y todo eso, como a la Benjamin que le rompe el aura al arte, y dice, es que el arte está chido porque lo puedes copiar, porque lo puedes poner en una USB, porque lo puedes poner en un DVD, eso está lindo. Mozart ya no nada más en la sinfónica, sino Mozart a partir de la USB que te puedes comprar en el Tepe. Entonces la copia a veces resulta más lindo y lo pone ahí. Sí, los objetos aparecen de pronto, pero aparecen de pronto por una contingencia aleatoria de quien lo está viendo, pero no importa. Lo que importa es que el objeto se puede copiar y se puede reproducir, y a veces es más linda la copia y tiene mejores detalles, y los primeros salen chafas, pero el 9º sale lindo y luego otra vez sale chafa, y así se repiten estos objetos sucesorios rápidos, raros, que aparecen, y dice, exageran las aberraciones del inicial, pero para hacerlo más patente y más lindo. Sí, no sé cómo se pronuncia, como Ronir, ahí como estas palabras extrañas que solo existen en Nukbar y que se parecen al país donde viene Lovecraft. Lo que sí ves, como diría Chabelo. Jauja. No, aquí la verdad, sí también habla de mi prejuicio. Yo no me imagino una vida constante de maravilla y sorpresa. Creo que sí implicaría la necesidad de una investigación, porque eso es lo que te lleva a la filosofía, según Aristóteles, ¿no? El inicio de todo filosofar parte de la maravilla, de la sorpresa, del asombro, que es lo que te lleva a investigar eso. Creo que lo único que más o menos se podría asemejar, y creo que viene el lado místico de
místico, medio religioso de Borges, tendría una lectura general de la religión musulmana, en la que cada momento de la existencia es dado por Dios. O sea, cada momento en el que nosotros nos enfrentamos es gracias a la gracia de la divinidad, y por eso se aplaude cada momento, ¿no? Por eso es ese asombro constante de seguir vivos y seguir asombrados y seguir aplaudiendo, y esa alegría respecto a la divinidad. Yo no lo concibo, la verdad no. Bueno, es ficción, pero yo no lo concibo, no me imagino el constante asombro de ir caminando y decir, vaya, qué asombroso, o vaya, esto, nada de metafísica, nada de verdad, sino ir ahí asombrándose. Tendrías que ser Tales de Mileto. Es que la relación, es que nosotros no dominamos el lenguaje, habitamos en su elemento. Por supuesto que yo tampoco me lo imagino. Más bien lo que me parece es que revela algo que ya habíamos dicho en el capítulo de metafísica, y es que tenemos, y además podemos complementarlo ahora, tenemos compromisos metafísicos. Hay verdades de las que no nos podemos desprender y están enraizadas en el lenguaje. Tenemos la noción, fíjate, a mí me parece más raro esto, Ardilla, que la verdad se pueda transmitir por el lenguaje. O sea, que la verdad sea algo que pueda convertirse en una proposición, que la verdad sea algo que se pueda escribir en una hoja de papel. Pero Occidente se funda sobre la ficción de que hay una relación entre la verdad y el lenguaje, y que eventualmente la alcanzaremos, ya sea a través de la ciencia o de la filosofía. Eso me parece más fantástico que un mundo lleno de asombro, porque no solo se lo imaginó Borges, se lo imaginó también Cioran. Un mundo en el que el error fuera lo que hay que celebrar y no andar buscando la verdad. Y Nietzsche, por supuesto, en el que nos desprendamos de una buena vez de la idea de que hay verdad y que partamos del mundo como una ficción. De hecho, no lo tengo fresco, pero ahorita que hablabas del asombro, qué bueno que estás tú, Alan, que eres el más conocedor de Nietzsche por aquí. En uno de los textos de juventud de Nietzsche dice, qué error pensar que la filosofía surge del asombro, la filosofía surge del horror. La filosofía no surge del sentirse asombrado. No me acuerdo, ¿tú lo tienes, Alan, más fresco? No. ¿Dónde viene esta parte en la que Nietzsche dice, no, del miedo? De ahí es donde surge la filosofía, de ver el vacío y decir, está gacho, entonces vamos a pensar las cosas, vamos al tianguis a pensar cosas, no desde el asombro, que es como de manera moderna transmitimos a los presocráticos diciendo, era gente que caminaba desde el asombro y le maravillaba cada árbol y cada gota de lluvia sobre su cabeza. Y esa relación de los... Hay algunos escritos de Borges en los que habla de Lovecraft. Dice, Lovecraft es el maestro del misterio. No porque me quiera ir del momento de Borges, sino habla de Lovecraft para platicar acerca de lo fantástico en la literatura, pero esto fantástico de la literatura puesto en este tema recurrente que son los espejos, los laberintos, los mundos imposibles, etc. Dice, Lovecraft es el maestro del misterio, de lo fantástico, del horror, porque Lovecraft sabe que el horror no se da a partir de un fantasma ni de unas cadenas, sino que el horror surge para nosotros a partir de romper con lo normal. ¿Y qué es ese romper con lo normal? Sino verte reflejado en un espejo, ¿no? Sí. Sino ver la posibilidad de que puedo falsear una cita. Entonces, yo atendiendo a esa parte que en la que Borges habla de Lovecraft, yo creo que Borges quería ser un escritor de miedo, quería ser un escritor de literatura de horror, al decir, el Lovecraft es buenísimo porque el horror no surge surge de que se acaba el tiempo, de que se pueden fundir los mundos de entre lo muerto y lo vivo al mismo tiempo, no del muerto, no de las cadenas, no del fantasma que te atormenta en las noches, sino que la normalidad se corta y se rompe, como lo hace Borges con los laberintos infinitos, con los mundos imposibles, con los espejos que te hablan. Que, bueno, también, ahorita me gustaría regresar a eso, sobre todo por un pequeño párrafo que es el del bestiario, no me acuerdo cómo se llama, animales fantásticos, de ahí donde encontrarlos, bueno, no, pero vaya, yo no estaba hablando de verdad. No digas mamadas, no hablaba de la verdad como lugar que se pueda llegar a encontrar, ¿no? Como concepto que se pueda llegar a ubicar. Más bien hablaba del
ve este asombro y la posibilidad posterior de encaminarse para ver ni siquiera esa verdad, sino ver qué es lo que produce esa capacidad, ese asombro dentro de las personas, ¿no? Lo de a lo mejor un rayo, un arco iris, ese asombro que te lleva a ver o a investigar qué es lo que se produce o por qué se produce, que a final de cuentas es una cuestión, tal vez como lo señalas, ¿no? De lenguaje y veracidad. Pero vaya, sí me mantenía más un poco escéptico respecto a la búsqueda de una verdad generalizada, no porque esté presente, sino porque pues, ya no hay como, o bueno, por lo menos como medio escéptico nihilista de estos tiempos, pues no concebiría que hubiera una investigación que se pudiera completar. Y ahora también que señala Arthur, la cuestión de la pesadilla y el terror y todo esto, y sobre todo cómo se va fusionando. Me gustaría traer, nada más les digo, este párrafo que habla un poco de esto, de este terror, de esto que produce confusión a la gente, y me ha gustado mucho. En Borges, En José Luis Borges, diría el honorable Vicente Fox, que dice más o menos así: en aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban, como ahora, incomunicados. Eran además muy diversos. No coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos. Una noche, la gente del espejo invadió la tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas, las artes mágicas del emperador amarillo prevalecieron. Este rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a meros reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. Y hasta ahí termina la pequeña cita. Pero que se convierte en esa cosa terrorífica de Borges, que está dentro de lo cotidiano. Creo que también sí, y también justo en este Tlón, perdón que reitere, pero hice mi tarea sobre Tlón, justo lo pone como también ahora que estamos ahí por esa línea, el lenguaje es el mismo productor de fantasmas. Ajá. La misma palabra, no solamente como lo chido, porque dice el hecho de que la filosofía surja de un asunto dialéctico, de un asunto que tiene que ver con los diálogos, es lo que ha contribuido a que multipliquemos. Que la filosofía surja de la palabra hace que nosotros multipliquemos las cosas de manera filosófica como si fueran no una, sino varias, las formas en las que nosotros lo pensamos. Sí, no sé, les digo, creo que también, y esto quería preguntarle un poco a Alan, ahorita que vuelva, porque quería ver qué tanta influencia, más allá de lo que se dice que leyó de Schopenhauer, estaba o está presente dentro de los cuentos de Borges. No sé, estaba imaginando que dentro de estos juegos del laberinto se podía ver reflejado, usando el juego del lenguaje, la voluntad en un sentido pues análogo, porque puedes poner un espejo frente a un espejo y se convierte en un eterno laberinto y una eternidad que no termina. Dentro de la filosofía de Schopenhauer pues teníamos presente que la voluntad no tenía realmente un límite. Creo que lo habíamos platicado cuando hablábamos de Nietzsche hace unos episodios, y que realmente lo que limita la voluntad es la cuestión material dentro del pensamiento de Schopenhauer. Y ahí material en el sentido de que es otro objeto físico el que te va a estar limitando. Por ejemplo, la voluntad del hombre pues está limitada por el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo también tendría cierta voluntad que hasta cierto momento está limitada por sí misma.
Me gustaba mucho el ejemplo de los minerales, porque los minerales van creciendo y son las mismas rocas las que van a limitar el desarrollo de las ¿Hasta dónde? mismas. Ajá. Ujú. Si pones 2 espejos, ¿dónde termina el gran laberinto de los espejos? De hecho, me imagino que alguna vez fueron a cortarse el cabello con estos peluqueros que tenían espejos por todos lados, y el juego era ver hasta dónde terminaba o cuántos podías llegar a contar de un lado y del otro. De hecho, había otro juego en el que ponías el espejo y no se veía, sino que tenías que acomodar el espejo de tal forma que se alcanzara a ver el laberinto dentro del mismo. Yo tenía PlayStation. Bueno, yo iba a cortarme el cabello, perdón. Pero era extraños juegos de laberintos que se ven a lo mejor de manera análoga o como una, no sé, ¿cómo podemos decirlo? Una analogía, un juego de palabras, imágenes, un juego visual que representa la voluntad eterna dentro de este mundo como Sí, voluntad de representación. como las posibilidades infinitas, ¿no? Ajá. Que puede ser como un tema más o menos recurrente que ocurre en los cuentos, al menos de Ajá. Borges, no así en los poemas, pero en los cuentos sí Ajá. ocurre esta reiteración a lo imposible y a lo infinito como lo patente, los laberintos, los espejos, las múltiples posibilidades de una sola cosa. Incluso no lo tengo fresco como para ponerlo, pero tiene las 3 interpretaciones de la traición de Judas, Ajá. como para decir por qué solamente hay una interpretación de Judas y Judas pueden ser al menos 3. Ajá. Y ahí les van. Judas es Dios encarnado, ¿no? Que se manifiesta no en el Cristo, sino en el Judas, Ujú. para magnificar su poder, o Judas, el amigo, que es el único que le cree a Jesús, diciendo: Jesús, ya por favor, enséñales todo tu poder, y no tienes acción, entonces te denuncio para que todo el mundo vea que tú eres el chido, y la versión clásica del Judas, ¿no? Pero no es el cuento, sino es este asunto reiterado de lo infinito que se va prolongando como el tema común en los cuentos de Borges. No. Era la cuestión que se te quería plantear, ¿no? A lo mejor el eterno retorno dentro de Borges, y también la voluntad representada en los mismos cuentos a la manera schopenhaueriana. Tú que eres más lector respecto a esto, ¿qué consideras? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Cuéntanos. De la tendencia, creo que puedo decir más cosas de la tendencia a la infinitud con una sola reserva, pero me estaba tratando de acordar del poema. Ahorita me acuerdo, pero sí, respecto de la infinitud me parece que es permanente. Creo que uno de mis cuentos, quizá mi cuento favorito de Borges, es el que se llama La Biblioteca de Babel. Y es un cuento que habla sobre una especie de cámara donde están escritos todos los libros del mundo, por así decirlo. Me parece que parte de la premisa del efecto del centésimo mono, ¿no? Si tú pones a un mono, a un millón de monos a teclear frente a una máquina de escribir o frente a una computadora, eventualmente me refiero a dentro de, no sé, 10 millones de años, uno de esos monos va a escribir En busca del tiempo perdido. Entonces, se trata de una biblioteca donde está escrito todo, donde hay un infinito número de estanterías que tienen un número finito de libros, por supuesto, es decir, la estantería le cabrán, no recuerdo ya, pero 16 libros, ¿no? Y en cada estantería está un libro, y tú agarras el libro y puede ser un manual de cocina, pero están todas las permutaciones posibles de todo lo escrito y por escribir. Entonces Borges empieza a jugar con eso y dice, entonces debe haber un lugar donde esté un libro que sea el inventario total y completo de todos los libros que hay en la Biblioteca de Babel. Sin embargo, puede que te encuentres con ese libro, pero tiene un error gramatical, porque están todas las posibilidades del lenguaje, por decirlo así, están contenidas en esa biblioteca. Sí hay una tentación al infinito. Por ejemplo, también en el cuento de la casa de Asterión, que es un cuento en el que se ficciona al Minotauro matado por Teseo, la historia clásica griega. El Minotauro dice, en este hay un infinito número de patios, es decir, 15, creo, ¿no? Hay por supuesto una necesidad de infinito en Borges. Creo que tiene que ver con las miras de su pensamiento. Sin embargo, hay un poema que se llama Límites,
que habla también sobre esto que es característico de la poesía, que tiene que ver menos con la infinitud y más con la nostalgia de lo finito. Y dice así: hay una línea de Berlín que no volveré a recordar, hay una calle próxima que está vedada a mis pasos, hay un espejo que me ha visto por última vez, hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca estoy viéndolos, hay alguno que ya nunca abriré. Uy, cómo duele eso. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta, incesante. Este está en Inscripciones, escrito publicado en Montevideo en 1923. Este poema de Límites me parece que da al traste con algo que es un lugar común en Borges. Se dice, Borges, claro, el de los laberintos infinitos y la infinitud, laberintos, infinitud y espejos. Pero parece que en su beta poética, en su vertiente melancólica, también sabe reconocer las cosas que ya nunca ocurrirán. Es un viejo, por ejemplo, que no piensa en la muerte como la trascendencia, que no aspira a la infinitud. Y sin embargo, ya con esto cierro mi intervención, hay un cuento donde precisamente se explora este vínculo entre el límite y lo infinito, que es el cuento de los inmortales. ¿Se acuerdan? De este sujeto que va buscando, que va como errando por el desierto y se encuentra con una tribu de personas que no mueren, lo cual le parece sorprendente. Y hay cosas muy interesantes ahí porque están vinculadas con un filósofo, un pesimista que se llama Mainlander. Creo que no hemos hablado de él todavía, pero ahora lo estoy leyendo. Fíjense, cuando este señor llega a esta ciudad, se encuentra con que dice, la ciudad tal vez la pudieron haber hecho los dioses. Dice, este palacio es fábrica de los dioses. Y luego corrige. Dice, los dioses que lo edificaron han muerto. Mainlander tenía la idea de que la vida del universo es el suicidio de Dios. Como Dios era tan fuerte, pero tenía una esencia tan grande que al suicidarse no se pudo matar y dio vida al universo. Está participando directamente de esta corriente pesimista de Mainlander. Y en este cuento, como decía, pues se encuentra con unos inmortales que no mueren. Y como no mueren, son todos apáticos. Y como no mueren, hay uno que se cayó a un acantilado y que duró 350 años ahí porque nadie lo quiso rescatar. Es decir, esto, y aquí hay existencialismo, Ardilla, no sé qué pienses tú, pero frente al fenómeno de la inmortalidad, la muerte es deseable. La muerte es completamente deseable. La muerte es perfectamente deseable, o sea, te está mostrando otra vez, a partir desde lo fantástico, por supuesto, no todo es realismo. Sí. Cómo sería una vida de inmortal, y sería horrible, espantosa. Sí, tiene una cosa igual que hace este guiño que estás diciendo en el clon, acerca de cómo la arquitectura desaparece por la voluntad de que ya no lo puedas ver. No sé si te acuerdas del pasajito en el que dice, lo pongo en términos de nosotros, es el Coliseo romano sigue existiendo porque hay perros que todavía van a orinar ahí al Coliseo romano, pero si los perros ya no pasaran a orinarse por ahí, esa cosa ya no la veríamos, ¿no? Había un portal, dicen Clon, había un portal que existía porque había un vagabundo que ahí se dormía, pero cuando el vagabundo murió, desapareció ese portal que existía en Ukbar, ¿no? Como... Claro, porque depende del observador, ¿no? O sea, depende como es un mundo idealista, solo depende de quien lo observa. Pero fíjate que hay un artista que se llama Cristo que tiene esta misma premisa. Cristo envuelve edificios que parecen cotidianos para que vuelvan a aparecernos a la vista. Imagínate, nosotros aquí en la ciudad en la que tú te encuentras, mejor dicho, allá en Querétaro, tienen un monumento que se llama el Acueducto, unos arcos que servían para traer agua a la ciudad. Tú que estás en Querétaro, que pasas todos los días por ahí, no lo ves, te es inmune, te parece como parte de la cosa cotidiana que está, pero cuando ocurre una marcha y alguien lo pinta o alguien le pone tonto el que lo lea, entonces vuelves a ver esa cosa, ¿no? Que es como la premisa que tiene Borges aquí en el clon. Y es la misma premisa que utilizaba Cristo cuando envolvía los edificios, cuando puso papel de regalo en el Reichstag, es para decir, el edificio sí existe, lo que pasa es que nosotros no hemos vuelto inmunes a verlo. Lo que está ahí, con lo que chocas todos los días, lo dejas de ver, aunque choques todos los días con esa cosa. Necesitas que algo te detenga el andar para que se vuelva patente.
Sí, a lo mejor retomando lo que comentabas de estos inmortales, creo que sí lo pone mucho de relieve, sobre todo por esta soledad a la que se puede llegar a enfrentar alguien que vive eternamente. Decía Lacan en una de sus conferencias que lo que nos permite tener esperanza es saber que las cosas van a terminar tarde o temprano. Entre ellas, la vida misma, la conciencia de la finitud, es lo que nos da la posibilidad de hacer otras cosas. Cuando eres consciente de la muerte, tienes la posibilidad de hacer un montón de cosas, ¿no? Pero solo siendo consciente. No me imagino, la verdad, alguien viviendo eternamente, porque creo que sería el peor de los castigos. No terminar, y creo que muy similar a lo que decía Pascal, creo que en este hombre finito, enfrentado a la finitud, es mucho como lo que decía, te digo, Pascal, cuando decía el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra, ¿sí? Creo que a Borges, más de exaltar, creo que también le viene aterrando esta infinitud completa, ¿no? La no posibilidad de terminar. Por eso los está representando. Y como decían los Ramones, I don't wanna live my life again. Ajá. Oye, claro, y además es algo que está también relacionado con su propio proceso de escritura. En la entrevista esta de A Fondo, que siempre se me olvida el nombre del entrevistador, de Soler, ¿no? Soler. Decía que Borges Reyes, Alfonso Reyes era su maestro, ¿no? Y que Reyes le decía a Borges, es que Borges, nosotros publicamos para dejar de editar, porque este miedo, este horror a la infinitud del que hablaba Sardilla, también es un miedo en el proceso de escritura, ¿no? O sea, el miedo a nunca terminar. ¿Cómo sabes cuando está terminado un cuento? ¿Cómo saben si no le puedes agregar un poquito más o quitarle un poquito menos, quizá modificar algún adjetivo? Este miedo a terminar me parece que también es una tentación permanente de alguien que piensa en la brevedad, porque un cuento, los cuentos de Borges no rebasan las 20 cuartillas, ¿no? Realmente son textos breves. Son textos que se sienten muy bien trabajados y muy bien pulidos, pero me parece que esto es resultado de esta aversión también a lo infinito, que por otro lado es una relación como tensa, ¿no? O sea, hay una atracción por el infinito que se manifiesta en los cuentos, pero también hay una aversión por el infinito que se manifiesta en los cuentos y en el proceso de escritura. Creo que también una de las cosas, a lo mejor jugándole al psicoanalista, no recuerdo si era Sabater u otro de sus biógrafos, que comentaba que la cuestión de la infinitud y los laberintos partió mucho de los viajes a los que se enfrentaba de manera constante, porque se trataba de cruzar el mar en los tiempos anteriores a la guerra y los aviones tal vez comerciales, al mar como un infinito, como un laberinto mismo, y también al cielo, porque se convertía en algo eterno, infinito, que no termina, no sabes dónde termina, dónde empieza y dónde acaba, y que está presente, ¿no? Y que siempre tuvo que estar Borges yendo de un lado para otro, tanto de aquí de América como para Europa y viceversa. Y no solamente iba solo, iba con su mamá, creo que lo acompañó todavía cuando tenía 90 años su mamá a recibir a unas conferencias, más que a recibir un premio. Creo que fue a España o algo así, le dieron ahí. Y era la constante, el viaje constante, el enfrentarse constantemente al infinito, esa posibilidad de que si algo sale mal, terminas ahí afrontado al mismo. Por supuesto. Me gustaría, para ir perfilando el cierre de este capítulo, hablar de otra obsesión / miedo de Borges que tiene que ver con la memoria. Y a mí me parece que también es importante. Uno de los cuentos más célebres de Borges es este que se titula Funes el Memorioso. Y lo que me gustaría hacer es irles como dando un pequeño resumen del cuento. Si se acuerdan, pues ya lo compartimos. Y luego ya lo discutimos y nos detenemos y me dicen porque yo creo que la charla de hoy ha sido la demostración de que hay filosofía en Borges, porque pues ya tenemos un rato hablando sobre esto. Ha sido, como le confesamos varios a la audiencia. Sí, así. Varias semanas. Varios días hablando de Borges. Yo creo que sí podemos decir que hay una maldición con el tema de Borges, ¿no? Oye, ¿sí se está grabando? Espérate, Alan, déjame. No, sí se está grabando. Hemos tenido intentos fallidos de hacer esto. Y eso nos ha tenido ahí como... También hay algo de mistérico en hablar de este señor, ¿no? El fantasma de Borges, que siempre rehusó las luminarias, que cuando le dieron el Cervantes y lo entrevista a Soler, la segunda entrevista que le hace,
en a fondo dice, yo no solo no merezco el premio Cervantes, sino que no merezco ningún premio, no merezco ni siquiera un premio local, ¿no? Entonces parece que esta falsa modestia de Borges nos sigue persiguiendo porque se resiste a que hablemos de él hasta en estas sesiones de podcast, ¿no? Entre cuates. Sí, entre cuates, por supuesto. Y bueno, pues Funes, a ver qué onda con Funes. Es una exploración sobre la memoria. Empieza con la siguiente frase, dice, lo recuerdo, y luego entre paréntesis, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Ya de entrada aparece el recuerdo como lo sagrado. Y unas 2-3 líneas más adelante dice lo siguiente, cosa que me pareció muy extraña, porque bueno, adelanta un poco, Funes el Memorioso es una persona que tiene la capacidad de recordarlo todo, absolutamente cada instante y cada detalle de las cosas, lo cual puede llegar a ser abrumador. Y sin embargo, más adelante dice, Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. Cosa con la que no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que Nietzsche elogiaba la capacidad de olvido. Una persona que está condenada a no olvidar no puede ser un superhombre. No puede ser lo potente del superhombre se cifra en que puede hacer valer una vida comandada por él mismo, dirigida por sus propios valores, no que pueda recordarlo absolutamente todo. Me parece bastante, no sé qué piensen ustedes, pero me parece bastante extraña la asociación de que un superhombre sea el que pueda recordarlo todo. No, pues sí, no es el que lo puede recordar todo, pero sí pareciera que por lo menos en Occidente el asunto de no creernos todo sobre la memoria es muy importante. Siempre tenemos esta desconfianza de la memoria desde Sócrates, ¿no? Que hace ahí el mito y dice, Claro. Teud regaló a los egipcios la posibilidad de escribir porque la escritura es un fármaco para la memoria, es un alivio para la memoria, porque la memoria cansa, porque la memoria te puede dar reveses. O Agnes Heller, que habla del cangilón de la memoria, dice, la memoria, echar mano al pasado es como si nosotros nos reflejáramos en un estanque de agua y en ese estanque de agua está todo el pasado, pero cuando tú tomas un caso para tomar de esa agua, de ese pasado, se deforma a voluntad. Entonces sí es un tema recurrente en Occidente, desde lo clásico hasta las nuevas traducciones, el asunto de la memoria, pero la memoria como la condición patente del ser humano que tampoco nos la podemos creer como dada. Es que es una relación, sí. El asunto con la memoria es complicado para nosotros. Es tenso. Los hijos de Occidente. Y está desde el comienzo, me hiciste recordar que al comienzo de la Teogonía en Hesíodo, en este gran poeta que configura el espíritu de los griegos, él dice que se le aparecen las musas, y las musas le dicen, nosotros te podemos decir mentiras con apariencia de verdad, o la verdad intacta, la verdad completa. Olof Gigon, que es un historiador de la filosofía, hace mención de la memoria y dice, no es casualidad que las musas sean hijas de Mnemosine. Mnemosine, por supuesto, es la memoria, de tal suerte que la memoria es algo sagrado. Y también en Sócrates, en el Hipias menor, cuando llega este muchacho Hipias con Sócrates y le dice Sócrates, oye, platícame de la conversación que acabas de escuchar. Y Hipias no puede reproducir la conversación de manera textual porque parece que ese era el estilo de la época, o por lo menos lo que Platón nos quiere hacer ver, que los muchachos se aprendían de memoria cuando escuchaban una discusión o un debate, se lo aprendían de memoria y eran capaces de recitarlo. Sócrates descubre que el muchacho tenía entre sus ropas una especie de pergamino, una especie de acordeón, ¿no? Donde se había anotado la conversación o unas claves, y Sócrates lo regaña. Aquí es una relación diferente porque para Sócrates la memoria es algo que se pierde con el texto. Con la escritura. Es algo que se jode con la escritura, pero te vas unos añitos adelante con Marco Aurelio, que escribe estas que se traducen mal como meditaciones, que realmente es un hipopnémata, que es algo que sostiene la memoria. La escritura viene a suplir las deficiencias de la memoria, porque Exacto. Por supuesto que la memoria es poco confiable. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la afirmación, aunque es muy abierta y general, de que hay una relación ambivalente con la memoria. Se la idolatra al grado de elevarla a lo sagrado en Hesíodo, en Sócrates, pero también se reconoce su deficiencia. Y sobre todo una característica que me parece a mí, que es que no recordamos como recuerdan las USBs, no recordamos como recuerdan las cámaras de grabación,
No, justo es lo que nuestra dice memoria Agnes es Keller. afectiva, ¿no? Es Sí, afectiva, lo es que dice emocional. Agnes Keller. Cuando tú te echas mano al pasado, se Ujú. deforma el pasado a voluntad del presente. No a Claro. voluntad del pasado, el pasado siempre se deforma a voluntad del presente. En la disposición heideggeriana, si tu estado de abierto es un estado de tristeza, el pasado se abrirá a partir de la tristeza. Si tu estado de ánimo es un estado de alegría y felicidad, la memoria se abrirá a partir de la alegría y la felicidad. Claro. Sí, por eso esta imagen que pone Agnes Heller me parece muy, muy linda. En Historia del Mundo y Salvación me parece que es, ¿no? De aguas con la memoria porque el pasado se deforma a voluntad. Lo puedes ver, ahí está, pero cuando le echas mano, se deformará al presente. Y con Funes, volviendo a Funes, yo creo que nuestra gente, por lo menos si tienen más de 20 tantos añitos, había unos cortitos en la televisión mexicana que hacía José Gordon, este divulgador de la ciencia que edita muy interesante en México y que trabajaba en la televisión cultural, que hacía unos cortitos que salían en Televisa y en los canales del sistema público de radiodifusión en México, en el canal 11, el 22, bla, bla, que se llamaba Imaginantes, y tenía uno Claro. sobre Funes el Memorioso. Justo decía la memoria infinita y de lo que hablaba era un retratito de Funes el Memorioso. No lo ponía, pero justo era qué pasaría si un hombre tuviera, si una persona tuviera una memoria de posibilidades infinitas. Y lo que hacía nada más era hacer el retratito de este cuento de Funes el Memorioso. Entonces, si usted se acuerda o quiere ir a YouTube, seguro si pone José Gordon y la memoria, le aparecerá el cortito de Funes el Memorioso que circuló por la televisión abierta. Por eso digo, si tienen más de 20 y tantos años, seguramente lo vieron. Si no es que leyó el cuento. Sí, y además es una especie de hito, ¿no? Que está como inserto en la cultura. Estaba tratando de buscar al periodista que es la persona que tenía la capacidad cerebral más grande, pero se habla de la memoria fotográfica, por ejemplo, ¿no? Y Claro. lo vemos como algo chingón, como, me encantaría poder recordarlo todo, porque Funes es un muchacho normal, su única proeza es que se sabe siempre la hora, y es un muchachito arrogante, pero después tiene un accidente y queda completamente en cama, queda tullido, y ese golpe en la cabeza le despierta este poder fantástico del que el protagonista da cuenta de recordarlo todo. La primer proeza de Funes consiste en aprender latín. Le pide al protagonista porque se da cuenta que está leyendo un libro en latín, le dice, dame ese libro en latín y dame el diccionario, y en una semana podré aprender latín. Y el otro dice, a ver, necesitas mucho más que un diccionario para aprender latín, pero cuando llega con él, se da cuenta que empieza a recitar el libro en latín de memoria y que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Sin embargo, un poco acerca del final dice, tenía tanta memoria y podía recordar cualquier cosa, pero dudo de que pudiera pensar, porque pensar es olvidar. También esta es como la otra parte de la ecuación, ¿no? De la memoria, pues es el olvido. Para pensar hay que abstraer. ¿Y qué es lo que haces cuando abstraes? Olvidas las diferencias. Lo que tenía Funes, más allá de nuestra idealización, de decir, wow, me encantaría recordarlo todo, es la imposibilidad de olvidar. Y la imposibilidad de olvidar es la imposibilidad de abstraer. La imposibilidad de pensar desde lo general. La imposibilidad de pensar filosóficamente. Sí, tendrá que ver más con el olvido que con la memoria eterna. El problema es el olvido. No olvida nada. Sí, el asunto es olvidar. Incluso en Doctor House, ¿no? Hay nuestra productora del día de hoy que está viendo Doctor House, hay uno de una mesera que tiene una memoria fotográfica y Doctor House no le cree, le dice, seguro tú odias a la gente justo porque no olvidas nada. No, que sí. Resulta que sí, que la tipa estaba llena de ira. Es como Sheldon, ¿no? Porque no podía olvidar. Justo porque no podía olvidar. Sí, se pone poético. Borges dice, nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebracho. No me puedes decir que no te gusta eso, Ardilla, por favor. Sí.
¿Qué quieres? Pues no. No, es que yo creo, entiendo la cosa del odio, porque si lees Tlón al principio es brutal, enfadoso. sí, es enfadoso. Es Ajá, que sí es enfadoso. está lindo el Tlón, pero sí, ves la primera parte, porque son dos partecitas el cuento, la primera es la corta y la segunda es La grande. es la mamona. Y la segunda es la mamona, pero sí, la primera es insufrible. Sí dices, ay, ¿qué es esto? Me está hablando de sus cuitas con Bioy Cázares, qué aburrido, qué hueva, viejillos, rancios. Pero sí tiene sus partes que dices, qué lástima, ya que nos perfilamos al final del programa. Qué lástima, Alan, que no nos leíste el Golem todo completo, porque esa partecita de le vio el piecito y le dijo, este es mi pie y este es tu pie, es hermoso. A mí me parece lindísimo cuando le dice el rabino eso a su monstruo. Sí, es muy Le dice, tienes que distinguir que este es mi pie y este es tu pie. Es muy linda. Pero bueno, yo no, ya como, no como un asunto muy riguroso, no me gustaría dejar de lado que tenemos al Borges, escritor de cuentos fantásticos, al Borges, escritor de poemas, que parecería un promotor loco, obsesionado del lenguaje, y tenemos al Borges populachón, que es el Borges músico, el Borges cantante, ese Borges que escribía, que musicalizaba tangos y piezas de la milonga argentina, y no menor, porque hablo yo del Jacinto Chiclana, entre otras, pero tiene la milonga de Jacinto Chiclana, que justo el tema no es Jacinto Chiclana, sino el lenguaje, ¿no? Es una canción que escribe con Astor Piazzolla. Astor Piazzolla le pone música y Borges hace la letra, y de lo que está hablando es que un día en una borrachera le cuentan de Jacinto Chiclana y él se inventa una historia de Jacinto Chiclana. Era un gaucho que andaba con cuchillo y era hombre de gran porte y era alto y cabal y no sé qué, pero dice, yo no digo nada de Jacinto Chiclana, nada más lo que me dice el nombre. Yo lo único que miento es lo que me cifra el nombre de Jacinto Chiclana, y vaya esta canción para el gran Jacinto Chiclana. Acá en México sería como un corrido, ¿no? Como si a ti te dicen, ay, mataron a mi tío José Guadalupe Rivera y le haces una canción que no lo conociste y dices, no, era un hombre cabal y andaba en su caballo y viajaba por la pampa y mataba pollos sin necesidad de armas. Eso es lo que hace con Jacinto Chiclana, y lo dice. Pasa como a segundo término, porque toda la historia cuenta la historia de Jacinto Chiclana, pero desde el inicio y al final lo repite. Yo no lo conocí. Estoy hablando lo que escucho cuando escucho el nombre de Jacinto Chiclana, ¿no? Esta cosa curiosa de Claro. el nombre es lo que nombra y no la persona, sino el nombre nombra la cosa ahí. Pero bueno, si no le gusta Borges, mi querido Gallo Escucha, si Borges le parece pesado como a nuestro querido Ardilla, mamador para leer, váyase a Spotify a escuchar las milongas de Jacinto Chiclana, que se siguen editando por grupos contemporáneos. Mira, si no te gusta Borges, te vas a ir a escuchar su música, pues menos. No, porque Borges no canta. De hecho, entonces son grupos que tocan y dices, qué bonita canción. La escribió Borges, maldita ¿Quién sea. quiere escuchar una milonga en estos días? De hecho, están los poemas y está ameno que estarlo escuchando. Tú me lo pasaste, Arturo, para justamente el del Golem. Está también ahí en Spotify para que lo quieran escuchar. Está también en YouTube, con esa voz de viejito ya encantador. ¿Quién diría que en ciertos lugares es tan insufrible? Pero bueno, no, adelante. Yo termino en un momento más porque estaba buscando justamente una cita, no sé. Antes de terminar, quería decir un par de cosas más sobre este Por cuento. favor. Antes de pasar a los otros Borges, porque sí hay otros Borges. Un par de detalles más sobre el cuento. Me sé una frase, pero es de esas frases de internet, de esas frases apócrifas que se le atribuyen. Sobre el cuento de Funes, que fue con el que nos quedamos. Sí, sí. Es una frase mal atribuida a Nietzsche, que dice: estuve enfermo, he sanado, ¿y quién mi médico ha sido? Si todo lo he olvidado, mi médico fue el olvido. Desgraciadamente no pude encontrar la referencia, a lo mejor no es de Nietzsche, pero me gusta mucho. Pero si he sanado y no me acuerdo de mi médico, dice, si todo lo he olvidado, mi médico es el olvido. Porque precisamente en Funes,
aparece esta imposibilidad de olvidar o capacidad para recordarlo todo como una especie de enfermedad. Dice, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras, dice en un momento. Y luego más adelante dice, Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga, notaba los progresos de la muerte, de la humedad, era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Parece que el mundo, y esto también es una especie de pesimismo, el mundo es tan intolerable que la mejor forma de vivir es aprendiendo a olvidar. ¿No? O sea que hay una especie de hipótesis aquí, una especie de tesis filosófica pesimista, porque eso sí, yo creo que sí lo podemos decir, que el pesimismo filosófico sí permea la literatura de Borges, y aquí el recuerdo parece una especie de enfermedad, parece algo que conviene evitar recordarlo todo, ¿no? Y mira, Te voy a decir algo. Y le creíste a Borges. Oye. No, pero no es Borges. Fíjate que, bueno, le creíste la cita de Nietzsche. Yo le creo a... Le creíste la cita de Nietzsche, pero no me descuerdo porque ya estamos al final y a mí estas cosas del olvido. No saben los gallo escuchas, pero cuando hacía yo mis primeros pininos de hacer mis trabajos escolares en la licenciatura en filosofía, lo que me atraía era acerca del olvido y el lenguaje. Y los griegos tenían esta consideración sumamente linda del leteo, el lácteo, la leche materna, por supuesto, el maternar, como este asunto del alma y el conocimiento y la reminiscencia que se vuelve a encarnar en otro cuerpo. Una persona, según los griegos, moría y su alma era obligada a olvidar para que la vida volviera a ser un infinito laberinto de reconocimiento nuevo. Entonces, las personas morían y las almas eran obligadas a tomar agua del Leteo, y el Leteo era el río que estaba en el inframundo, donde después de caminar muchísimo tiempo estaban sedientos y eran obligados a propósito de que estuvieran sedientos, se les obligaba a tomar las aguas del Leteo, que era lo que les iba a hacer olvidar la vida pasada para que volvieran a renacer, y ese renacimiento no fuera un sinsabor, un sinsentido, un sin chiste, sino que todo volviera a ser algo nuevo, a una posibilidad nueva de la vida que ya habían conocido antes, ¿no? Los mismos griegos que estaban condenados a repetir la vida y volver a vivir, pues necesitaban la característica o la consideración del olvido para que la vida volviera a tener sentido, volviera a valer la pena. Habría que olvidar. Ya luego yo hablaba sobre la maternación y la leche y inmunoglobulinas y cosas científicas sobre la leche materna, pero en esencia era el olvido y nuestra capacidad de olvidar para poder volverte a emocionar. ¿Sabes? Nada te volvería a emocionar si no hubieras olvidado esa cosa. Borges, memoria prodigiosa. Hermoso. ¿Ya encontraste tu cita, Ardilla? No, pero pues nada más creo que Borges juega a ser Pierre Menard, como él mismo lo dice, conocedor de la historia y creador de grandes anacronismos a los que se va a estar enfrentando. Esa posibilidad de crear y confundir a los demás me pareció maravilloso cuando lo leí. Ahí sí puedo decir que me pareció maravilloso porque básicamente vi a Borges describiendo a Borges en todo lo que vendrían a ser sus cuentos de ficción. Pero bueno, también encontré una que tal vez no era la que buscaba, pero me parece bastante interesante, y terminar a lo mejor con un pequeño poema también que tiene que ver con la filosofía, que dice, bueno, la cita es: no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad final es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patrióticos, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión y quizá lo peor. Y sobre todo por esta cosa de la gloria que le fastidiaba a Borges, ¿no? Creo que por lo visto, platicado, es el reflejo mismo en el laberinto
de este señor y termino en unos momentos más con un pequeño poema. No, en unos momentos más se ha terminado la hora del programa, Ardi. No iba a hablar como de otros 5 cuentos, Alan. Hemos terminado nuestro programa. Pues mira, en lo que tú preparas tu bonito poema de Borges para despedirnos, vamos a decirle, a recordarle a nuestra bonita audiencia, a nuestro bonito público, que Borges es difícil, pero como en este relato talmúdico con el que he empezado mi intervención, pues al final se resuelve el problema. Al final el chiste es dejar de decirle Borges y decirle Borges, y la palabra solita hará que se resuelva nuestro problema. No olvide de comentar, suscribir, decirnos ahí nuestros patrocinadores que tienen la posibilidad de pedirnos temas. Ya estamos por ahí masticando algunos temas que nos han dicho nuestros patrocinadores que les gustaría que tocásemos en programas posteriores. Hoy tenemos público en nuestro foro, en nuestro estudio ahí. Muchas gracias a la gente que viene a vernos, a nuestro público. Y bueno, fue un programa verdaderamente accidentado. Titánico, fue complicado de realizarlo. Fue titánico, sí. Y que se lo permitan, que no se dejen de ir por personas como Ardilla. No, yo nunca he dicho que no lo lean. No, digo que a mí no me gusta. Así como es difícil leer algunos cuentos de Borges, no los poemas, pero algunos cuentos también de es Borges difícil ir al gimnasio y está con Sí. Bueno, pero a nosotros nos fue difícil, particularmente difícil hacer este programa de Borges. Hoy tuvimos muchísimos tropiezos técnicos a la hora y todavía vamos a tener que resolver algunas situaciones. Y nuestros Patreons se van a llevar una sorpresota ahí con un programa aparte, paralelo, apócrifo, que les vamos a hacer para ellos. Solo sobre Borges. Ya pactamos que vamos a hacer un capítulo extra sobre Borges, los cuentos que le faltaron a Alan. No, va a ser sin cuentos, pero sí va a ser sobre Borges. Es para un que reflejo. Es un reflejo Que guardamos como en el cuento que les leí hace rato, que lo mandamos al exilio. Es como los dos Borges, nosotros hablando de Borges teniendo libros y el otro programa de Borges que haremos nada más opinando, sin decir nada de Borges, y al cual solo van a tener acceso nuestros patrocinadores. No es tan caro, $5. Aquí el futuro significa pasado. Tenemos 3 niveles. El nivel menor son $5, $10 y $15 al mes. Renovación automática, y van a tener derecho a algunas sorpresitas, posibilidades del programa. A un espejo del gallo para Asclepio. Van a poder ir al laberinto oficial del gallo para Asclepio. Y bueno, pues no sé, Alan, ¿algo más que quieras agregar para cerrar este programita antes de que Arti nos deje picados con un poema? Si quieren literatura fácil, pues bueno, lean, no sé, Winnie the Pooh o cosas así. Y si quieren literatura buena, lean a Borges. Ya nos veremos luego. Ahí les va, nada más para que digan, ay, no te gustó. Hubieran leído el Golem completo, carajo, hombre. Acá, muchacho. Ahorita lo leemos, hombre. El grupi que no se pone las pilas. Bueno, chicos, nos vamos ya. No olviden, critones, que le debemos un gallo a Asclepio, y nos quedamos con estas hermosas palabras de Adrián Ardilla Lara. Adiós. Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana, el asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra, un hombre engendra a Dios, es un judío, de tristes ojos y de piel cetrina, lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada, desde su enfermedad, desde su nada. Sigue erigiendo a Dios con la palabra, el más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Muchas gracias. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.